¿Has sentido que eres increíble y al siguiente día no puedes soportarte ni a ti mismo? ¿O has pasado de amar mucho a una persona y al día siguiente odiarla muchísimo? ¿Alguna vez has sentido una emoción muy intensa que crees que no puedes controlar? ¿También has sentido miedo de que alguien se vaya de tu vida y ese miedo te haga reaccionar de una manera en la que te desconoces a ti mismo? Porque yo sí, y justo en este episodio nos va a acompañar alguien más que también ha sentido todas estas cosas tan horribles. Por eso quiero hablarte de algo que estuvo durante años presente en mi vida, horrible por cierto, pero que me ayudó a comenzar a entender muchas cosas sobre mí. Hola, soy Aide Aguirre, humana, brillante, suficiente, fuerte, capaz. Tengo una sonrisa para todo y soy jodidamente auténtica. Protagonista de Mi locura, mi libertad. Este es un espacio sin tabúes, donde no tienes que fingir que todo está bien. Y esto no es solo un podcast, es un pedacito de mi vida, mis historias, mis caídas y de todo lo que he aprendido en el proceso. Es una invitación a que abraces tu propia locura y descubras la libertad de ser tú. Porque aquí hay chisme, risas, drama, intensidad, pero también hay historias reales. Bienvenidos a Mi locura, mi libertad, donde la locura no se esconde, se abraza. Hoy está aquí con nosotros Dani. Ven, Dani. Hola, mi nombre es Dani. El día de hoy vengo acompañando aquí a Aide. Hoy vamos a contar desde nuestra experiencia lo que hemos vivido referente a nuestro diagnóstico, que pues en este caso es el TLP. Desde mi experiencia, yo les voy a hablar cómo fue que pude sobrellevar este diagnóstico. Y este tema es importante porque existe un tabú, un estigma y sobre todo juicios, ¿verdad? Sí, muchísimos juicios, o sea, creo que van de la mano con la familia y tus amistades o personas a tu alrededor. Pero quiero decirles que también es importante hacerles saber que entender no significa justificar a la maldita enfermedad o diagnóstico o condición. Desde mi caso, yo te voy a compartir mi proceso de aprender a conocerme a mí y cómo no convertir ese diagnóstico en mi identidad. Y pues ya saben que mis herramientas, lo que a mí me ayudó. Primero vamos a hablar sobre qué es el TLP. Para mí el TLP es sentir mucho de todo siempre. No hay un momento en el que no puedas como que estar como en un punto medio. Es una dicotomía total. Cuando a mí me diagnostican con esto y yo empiezo a como que a contar es que estoy diagnosticada con TLP o tengo TLP, me decían, pero ¿qué es eso? O sea, ¿cómo es el tener TLP? Y yo decía, pensamientos dicotómicos, es o todo, nada, o sí o no, o blanco y negro. O sea, un punto medio no existe. Nos vamos al extremo. Así era como yo lo identificaba. Y siempre era como el necesitar constante aprobación, sentir mucho siempre y como que cambias o te vas adaptando a como querer agradar y pertenecer y estar con personas para no ser abandonado. Eso es lo que como que yo definiría así prácticamente lo que yo hacía con el TLP. ¿Y tú, Dani? Bueno, yo el TLP lo veo como, o sea, a este punto de mi vida lo veo como al mismo tiempo habilidad que yo desarrollé, porque así puedo ser una persona analítica, ¿verdad? O sea, trato de no verlo por el lado malo, porque yo sobrepienso todo, o sea, yo sobreanalizo todo, sobreanalizo a las personas, sobreanalizo cada situación que me pasa, y creo que eso es algo que me pasa desde mi infancia. Entonces, el haber desarrollado ese trastorno para mí en su momento fue la peor desgracia que me pudo haber pasado, porque pues yo sentía que ahora ya no iba a vivir. Desde el primer segundo que me lo diagnosticaron, yo sentía que ahora ya no podía vivir mi vida plena, o sea, sin llevar todas mis emociones al tope. Entonces yo pienso que para mí el TLP pues es eso, es una habilidad para mí, una habilidad que
pues pude desarrollar con el tiempo, que al mismo tiempo le puedo sacar ventaja, ¿verdad? Porque si lo vemos por el otro lado, o sea, pues sí tiene sus pros y sus contras, güey, digamos, porque pues sus contras vienen siendo, pues literal a mí me ha llevado a situaciones o a hacer cosas con personas o sentir desgarres emocionales muy feos, o sea, al punto de que me desconozco a mí mismo, güey, porque ya no sé quién soy, o sea, y cuando me recuerdan las cosas que hice mientras estaba a mitad de una crisis, pues digo, güey, yo no hice todo eso, o sea, no quería hacerlo. No era yo, era Patricia. Sí, güey, literalmente fragmentado. Sí, güey, es como llevar otra personalidad que tú mismo te desconoces, o sea, y para cuando acuerdas ya la gente te está recordando pues las cosas que hiciste cuando tuviste miedo de sentirte abandonado o de sentir que alguien estaba raro contigo o de sentir que te vas a quedar solo, güey, o no sé, güey, muchísimas cosas que la neta para mí, o sea, como digo, fue mi peor desgracia, pero al mismo tiempo ahorita ya lo veo como, pues sí, como una habilidad que pude desarrollar. Les voy a compartir cómo es que a mí es que me dan este diagnóstico. En el episodio 1, que no sé si ya lo vieron, si no van y lo ven y luego se vienen a ver yo cuento como todas estas actitudes o signos y síntomas que tenía, en el que pues varios intentos por quitarme la vida, o sea, una salud mental súper inestable, y justo en el último de mis intentos es que pues me internan, y ahí el psiquiatra que me estaba atendiendo me dice: tu diagnóstico es trastorno limítrofe de la personalidad. Entonces de ahí yo me dan de alta con tratamiento, medicamento y todo eso, salgo y empiezo a investigar qué es el TLP. Pero justo antes de que este doctor me diera este diagnóstico, yo me acuerdo que yo iba pues ya a consultar, y en las consultas donde me daban mis medicamentos, una doctora me dio muchas hojas y me dijo: quiero que leas esto, quiero que lo contestes y me digas para nuestra siguiente cita qué tan identificada estás con todo lo que viene aquí. Y hablaba sobre esto de el miedo al abandono, sobre dependencia de las relaciones, pero no solo de relaciones amorosas o emocionales, sino también de relaciones con las amistades, con la familia, con cualquier persona nueva que llegara a tu vida. Es como, sí, güey, ¿verdad? O sea, una obsesión. O sea, ¿sí? Es una obsesión por cada persona, y luego más cuando una persona se vuelve tu persona favorita también. Eso, las personas favoritas. Y cómo es que como que de pronto podemos cambiar también de persona favorita, ¿no? Sí. Pasar del amor al odio. Sí, eso está muy loco, porque de plano uno a veces puede pensar que puedes amar tanto a alguien y luego ya por cualquier actitud que haga o así cambia toda tu percepción sobre esa persona. Exacto. Y pues esa es como mi experiencia. Primero estaba como que hay signos, después ya fue lo de que como que oficialmente el psiquiatra me dice que tengo esto, y pues yo creo que sí. ¿Y la tuya, Dani? Pues a mí el que me diagnosticaron TLP pues fue literalmente lo que hizo que me diagnosticaran TLP fue un síntoma del TLP, porque yo en ese entonces estaba en una relación y en ese entonces tenía 17 años y pues vivía solo ya, o sea, me habían corrido de mi casa en ese entonces por experiencias pues... ¿Mismas del TLP? Mismas del TLP, ajá, sí. De hecho sí, porque en ese momento estaba pasando por el separamiento de mis padres, entonces lo que a mí me conllevó pues a sentirme muy triste fue refugiarme en adicciones, en pues relaciones sentimentales que no me sumaban en nada, como lo fue en ese entonces mi relación, pero digamos que ¿codependencia? Sí, codependencia. O sea, la codependencia es algo muy importante que debemos de tratar, porque o sea, incluso yo me llevaba de encuentro amistades también que no podían verme salir de ahí, o sea, de esa relación, porque sí fue muy larga, o sea,
por el mismo cariño que yo le tenía a esa persona, porque estuvo para mí en un momento difícil, digamos, porque pues sí, fue en la separación de mis padres, pero para mí fue una codependencia horrible porque yo no podía estar sin él. O sea, si él me dejaba, yo me intentaba hacer daño o pues sí, o sea... ¿Crees que hasta cierto punto éramos, o bueno, yo era, no sé tú, como que llega hasta como que el chantaje? O sea, creen Sí. que es eso, pero no. Sí, güey, o sea, incluso mucha gente dice de que, güey, o sea, tú nada más me estás manipulando o así. Exacto. Pero pues realmente no lo hacemos con esa intención, o Sí. sea, es porque uno siente todo así y dices, güey, es que si tú me dejas, o sea, yo me voy así, entonces... Ajá. No, está muy fuerte. Entonces creo que para mí el que me diagnosticaran eso fue cuando terminó mi relación. O sea, cuando por primera vez me terminaron, porque yo nunca había tenido una relación seria hasta ese entonces. Y la primera vez que yo sentí el abandono fue la primera vez que yo experimenté una crisis muy fuerte, al punto de que llegué a intentar pues ¿Quitarte la vida? quitarme la vida, hacerme daño. Entonces de ahí me llevaron a urgencias y ese mismo día me quedé internado, y fue cuando experimenté pues mi primer internamiento en un hospital. Ok, entonces, y primero es como que ingresas en urgencias y te dicen, ¿sabes qué? Tu diagnóstico pues es el trastorno limítrofe de la personalidad. Y ahí fue cuando entendí muchas de mis actitudes durante toda mi adolescencia, incluso desde la niñez, porque yo siento que yo lo desarrollé con base a las experiencias que también viví desde niño. Entonces Sí, fíjate que yo después de un tiempo estuve como que en mis, ya saben que cuento, que cuando me daban un diagnóstico yo me obsesionaba tanto al punto de querer investigar y saber muchas cosas, y descubrí que el TLP, una de las causas, no estoy diciendo que solo sea esa, pero una de las causas puede ser una infancia, niñez, o sea, como que algunos de los primeros años de nuestra vida en la que hubo negligencia de nuestros padres. sí. ¿Sí o no? Sí, o sea, ese punto es muy importante también, porque ahí también influye mucho en cómo ya cuando eres un adulto debes de manejar tu relación con tus padres. O sea, sanar esta parte de todo lo que tus padres te hicieron pasar cuando eras un niño, incluso en la adolescencia también. Ok. Cuando te dicen, ¿tienes TLP? ¿Qué sentiste? Me sentí la peor persona, o sea, ya me sentí muy mal. ¿Pero por? Pues porque sabía lo que conllevaba sentir eso, o sea, tener ese diagnóstico. Entonces yo dije, no puede ser, o sea, ya voy a sentir todo al límite todo el tiempo. Y me sentí mal conmigo mismo, pero ya después lo fui como romantizando porque sabía que ya era una condición con la que tenía que vivir toda mi vida. Incluso hoy en día todavía sigo sobrellevando muchas de los síntomas que conlleva tener ese trastorno, pero con el tiempo vas aprendiendo a conocerte a ti mismo y a conocer ese diagnóstico. Y como dices, uno se obsesiona, o sea, cuando te diagnostican eso, al mismo tiempo me sentí mal, pero también entendí muchas cosas. O sea, fue como, bueno, ok, ya tengo TLP, en su momento sí fue como, bueno, voy a basar eso en mi personalidad para no sentirme mal conmigo mismo. Ajá. Pero fue un claro ejemplo de un síntoma de un border, literalmente. O sea, romantizas la enfermedad para no sentirte mal contigo mismo, y creo que eso fue lo que me pasó. Cuando a mí me dicen que tengo TLP, van a decir que estoy loca, y saben que sí estoy loca y me vale pura madre, pero yo me sentí bien, yo me sentí, no digo que feliz, pero era como una respuesta que yo creo que muy dentro de mí yo estaba buscando, de a ver, o sea, el por qué hago todas estas cosas, el por qué tengo estas actitudes, el por qué siento lo que siento en la intensidad en lo que lo siento. Entonces para mí fue como una respuesta de como que todo esto tiene nombre. O sea, sí es como de que, güey, pues qué mal pedo que tengo este pedo, pero hasta cierto punto te llega a dar como una tranquilidad. Sí, justo, o sea, sientes como que, bueno, ya al menos ya sé qué es lo que tengo y ya sé qué es las herramientas con las que tengo que trabajar para poder arreglarlo. Me gustaría que habláramos sobre los pensamientos
de el TLP. Algo, no sé si a ti también te pasaba o te pase, es que cuando, no sé, por ejemplo, estás hablando con alguien y luego ese alguien te dejaba de contestar. Era como de que luego venía tu pinche cabeza no, o sea, no le importó. O no sé, o sea, como el de que hice algo mal, te empezabas tú a cuestionar tus actitudes y lo que tú habías hecho para saber o como que tú mismo darte respuestas en el de estar enojado, o sea, como tratar de calmarte a ti mismo, pero es como justo esa intensidad que estás sintiendo. Entonces, como que una persona normal diría, pues está ocupado, por eso no responde, pero una persona TLP o con TLP es como de, me va a dejar. ¿Te pasó? Sí, claro, me ha pasado muchísimas veces. Y incluso no solo con escenarios de que no me contesten o así, o sea, para todo, yo creo. O sea, para algo que no tiene una respuesta clara y definida en ese momento. O sea, para mí ya hago escenarios, miles de escenarios catastróficos. Sí, justo. Sí, y ya, o sea, para mí así es y así se va a quedar. Algo también, no sé si, o sea, yo por ejemplo notaba el de que como que teníamos un cierto miedo que no era real, más era un miedo percibido. ¿Por qué? Y sobre todo tratándose de relaciones, pero yo lo veía más como o lo identificaba más en relaciones, o sea, con mi pareja, amorosas, en el que era un miedo constante a me va a dejar, me va a abandonar, y como que por esas cosas yo, Aide, hacía cosas que no quería, cambiaba mi personalidad, tenía actitudes que prácticamente no eran yo, pero por querer estar ahí, aferrarme a él, no me dejes, no me abandones, me quedaba. ¿Tú también? Sí, incluso en amistades suele pasar, o que te rodeas de personas que dices, güey, ¿qué estoy haciendo aquí, güey? O sea, de que... O sea, nada que ver conmigo. Nada que ver conmigo. ¿Consideras que ya como que dentro de este diagnóstico una persona con TLP no sabe estar sola? Base en mi experiencia, yo pienso que no. Realmente no, los border no sabemos estar solos. Ok. Pero si se trata, o sea, con el tiempo nos va gustando nuestra soledad. O sea, si tratamos lo que tenemos. El diagnóstico. Ajá. Con el tiempo nos vamos conociendo más a nosotros mismos. Incluso si eso sea que no sabemos en qué personalidad estemos, pero también vamos amando nuestra propia soledad, porque al final es algo con lo que siempre vamos a luchar toda nuestra vida, yo pienso, o sea, con el miedo al abandono, con esta misma soledad pues sí, de uno mismo, ¿verdad? De sentir que estás solo todo el tiempo, a pesar de tener a personas a tu alrededor. Oye, eso sí, no me acordaba de eso, pero sí es muy, muy, muy cierto esta parte de siempre como que sentirte solo cuando tú sabes que, o sea, genuinamente no te das cuenta que no estás solo, pero tú muy en el fondo te sientes de que, o sea, no tienes a nadie. Sí, es horrible ese sentimiento porque, bueno, yo pienso que yo toda mi adolescencia he lucrado con este sentimiento porque mucha gente está ahí o ha estado incluso en etapas de mi vida en donde yo me he sentido pues muy muy mal, y aún así, por más que mi familia, mis amistades me han intentado ayudar o hacerme salir de ese pozo, yo pareciera como si me gustara estar en ese pozo, o como si de algún modo le hallara una manera romántica, por así decirlo, o sea, a la tristeza. O como de si uno quisiera estar ahí, ¿no? Sí, ajá, o sea, es muy importante este tema también que dices de los prejuicios, porque mucha gente lo cataloga así, o sea, como si uno quisiera estar así.
Pero no, Pero realmente no. Realmente no. Exacto. No, siento que a lo mejor como que llegó un punto en el como de que pues es que es algo que como que tú conscientemente no puedes controlar, porque como que cierta parte de tu cabeza, de tu cerebro, no sé, tu mente, es como que solo conoce esta manera de funcionar, no conoce otra, entonces es como pues aprender. Bueno, mira, muchas veces uno como cuando tiene esta enfermedad como que se siente mal consigo mismo. Ajá. O sea, desde el primer momento que te diagnostican TLP, tú sientes ya, o sea, que estás condenado de por vida. Bueno, en mi caso yo así lo sentí, pero es muy importante esto de no convertirlo en tu identidad porque después te lleva a hacer cosas que, pues digamos, lo comienzas a romantizar de algún modo, inconscientemente. Como el de, bueno, como estos son los signos, ¿no? De una persona con TLP puede hacer como que todas estas cosas y tú puedes como que hacerlas también y justificarte y decir, es que como que no soy yo, es el TLP. Sí, ¿Algo así? Sí. Y eso pasa inconscientemente, güey. O sea, porque creo que es uno de los síntomas de las personas que tenemos TLP. Creo que es una de las cosas que hacemos, tratar de romantizar todo lo que nos pasa, ya sea tristeza, enojo, etcétera. ¿Por qué? Por lo mismo, de que lo sentimos muy fuerte. Justo también en esta parte de como sentir mucho, sentir intensamente, está algo que a mí me pasaba, era que como por esta misma forma de, pues como que, es que no sé si sea como reaccionar, pero ya es como que actitudes aprendidas o prácticamente, yo siento que el TLP es como un mecanismo de defensa a todo lo que ha pasado en tu vida y como que aprendes a ser así y todos estos signos o los síntomas que tengas es como que hacen el TLP. Entonces justo en esta parte de sentir mucho, a mí me pasaba que había situaciones en las que yo en aquel momento no detectaba que lo que yo estaba sintiendo era frustración y yo decía que estaba triste. Siempre decía, es que estoy triste. Entonces, después de como esa tristeza que sentía, era tan intensa, pero yo creo que también tenía que ver con un vacío. Bueno, no sé, nunca lo como que profundicé yo en terapia, pero ese como el sentir ese vacío, el sentirme triste, el sentirme nada, creo que me llevaba a mí a el intentar quitarme la vida. O sea, había una situación, esa situación era un fracaso para mí, yo lo veía como estoy triste y desde el estoy triste, el sentir mucho esa tristeza tan intensamente, a mí me llevaba a hacer esto. ¿Te ha pasado? Sí, o sea, literalmente para todo quieres quitarte la vida, para cualquier situación y incluso mucha gente pues ya no me puede decir nada, e incluso mi familia, o sea, llegaron a un punto en el que sentían que no me podían decir nada o hacer nada porque yo me iba a hacer daño a mí mismo. Ok. Entonces sí está muy cabrón que por ese lado, o sea, quieramos para todo, cualquier situación mala que nos pase, no sé, de que no aprobé un examen o me dejó mi novio o me dejó, no sé, de hablar esta amiga y así, o sea, para todo que la solución sea... Es como que siempre vemos esa salida, o bueno, sí, yo veía esa salida. Sí, ándale, o sea, como ver para todo esa salida y realmente no está bien, o sea, hasta llega un punto en el que lo romantizas, güey, o sea... de que, ay, ojalá y un rayo sí, empiezas como que a decir ahorita, es así, sí, ciertas frases, ¿no? No sé, va pasando un camión y, ay, ojalá me atropelle el camión o así. Pero pues realmente no es normal, o sea, tú lo ves normal y realmente no es normal. Y yo siento que tampoco es como que tú quieras que te pase eso. Bueno, a mí me explicaron eso una vez un psiquiatra. Es como de, a ver, es que tú tienes que entender que tu cerebro funciona de una manera diferente a la de otra persona que está sana de la mente. Iba a decir normal, pero nadie es normal, la verdad. Entonces, la neta. Entonces, eso a mí me explican. O sea, tu cerebro funciona de una manera distinta en el que como que no sé, así lo veo yo, así lo entendí y medio así me lo explicaron. Y si estoy mal, pues vayan a investigar. Nuestro cerebro funciona de una manera distinta. ¿Por qué? Porque las neuronas hacen como que conexión
y esas neuronas empiezan como que a desprenden, hombre, electricidad, o sea, como choques eléctricos. Entonces como que esta neurona debía conectar con esta, pero no conectó bien con esta y conectó bien con la otra, y ahí es donde surge ese pensamiento. Así me lo explicaron a mí. O sea, realmente es, yo no quiero quitarme la vida, yo no siempre voy a estar pensando como en el hacerme daño y querer siempre como que buscar esa salida conscientemente. O sea, realmente yo no quiero hacer esto, pero son como pensamientos que tenemos, pero yo siento que ya es como que en otro punto, no sé, porque a lo mejor sí, o sea, como de viene la frustración, viene el que te sientas de la verga, y ¿cuál es tu única salida? Pues a chingar a su madre. Daño, sí. Ajá, no sé, ¿a ti te han dicho algo o...? Es que a mí una vez una psiquiatra me dijo, es que tú no te quieres morir, o sea, tú lo único que quieres es dejar de sentir. Y ahí fue cuando entendí muchas cosas, porque sí, está la diferencia entre cuando me da una crisis, saber hasta dónde llegar para yo quererme hacer daño. O sea, si realmente lo hago con la intención de, pues literalmente desvivirme, o si solo lo hago con la intención de, pues dejar de sentir lo que estoy sintiendo muy fuerte en ese momento. Algo que yo aprendí ya después del diagnóstico es que el trastorno limítrofe de la personalidad no es mi identidad y no es mi personalidad. Puedo estar diagnosticada yo con eso, o cuando estuve diagnosticada con eso, porque ya no, pero es eso, o sea, no quiere decir, yo siento ahorita, ya que ha pasado años de eso, que sigo teniendo como que ciertas actitudes o ciertos rasgos, como lo del pensamiento dicotómico. O sea, yo soy muy de, o sea, sí o no a la verga. Eso yo desde años, o sea, ya tengo años que como que está tratada esta parte, pero eso no se me quita. Es algo como muy, yo creo que de mi personalidad. Y es importante que cuando me dicen de que, a ver, tú tienes TLP, me acuerdo que yo tomé el curso que siento que fue el que a mí me ayudó muchísimo, que fue el de colega a colega, ven o vemos algo como en el de, a ver, te enseñan y aprendes. El diagnóstico que tú tienes no es tu personalidad y no es tu identidad. Entonces para mí eso me ayudó muchísimo, o sea, fue como que abrió mucho mi panorama de que no porque ya tenga este diagnóstico, esta condición, esta enfermedad, quiere decir, yo desde mi punto de vista, que voy a ser así para siempre toda la vida. Sí puedes sanar, sí puedes cambiar, sí puedes sentirte mucho mejor, pero no va a ser de la noche a la mañana. O sea, yo siento que a veces como que vas a tener que vivir un recorrido así de muchas experiencias, muchas caídas, incluso creo que mucho sufrimiento para que puedas salir de ahí. ¿Tú sientes que tu personalidad es tu diagnóstico o es parte de tu identidad? En su momento sí lo pensé, muchas veces, pero como digo, era un mismo mecanismo de defensa, creo que creado por el mismo borderline, o sea, pero hoy en día trato de ya diferenciar entre mi diagnóstico y lo que conlleva mi día a día, o sea, lo que yo soy, porque siento que si me clavo mucho en lo que tengo, o sea, nunca voy a poder salir de ahí. Algo que tú digas, ¿esto me ha ayudado? ¿O crees que todavía sigues como que en eso, como en ese, no sé, como en un mismo nivel de siento que yo no puedo salir, o trato, pero tengo como que mis recaídas, o no sé? Pues la terapia conductual os ayuda muchísimo, dialéctica conductual ayuda muchísimo, hoy en día a mí me está ayudando muchísimo. Y siento que de hecho esa terapia es muy importante para las personas que tenemos borderline, o sea, es lo esencial. Yo pienso como que el primer paso para querer cambiar en uno mismo ciertas actitudes o ciertos pensamientos que uno mismo se provoca y que pues realmente no son buenos, porque si no así jamás vas a avanzar. Y pues también yo pienso que pues seguir adelante a pesar de todo, o sea, a pesar de andar en crisis, a pesar de que te esté llevando la chingada y así, y que te hayan pasado chingo de cosas, o sea, ser muy resiliente, creo que eso es muy hablado de nosotros los TLP, que somos personas muy resilientes,
Creo que la resiliencia es una fortaleza para nosotros porque asimismo podemos pues verlo por ese lado, ¿verdad? O sea, que a pesar de cualquier percance o cualquier pues malentendido que nos suceda, o sea, vamos a salir adelante. Como bueno, a mí lo que me llevó a tener una de mis actitudes o de así fueron las adicciones. Okay. En mi caso a mí es que es un tema muy importante de hablar también porque pues algo que tendemos a hacer mucho los TLP pues es tener conductas muy autodestructivas y en su momento una de las cosas que a mí me llevó fue tomar mucho, pues sí, tomar mucho, salir de fiesta en fiesta, consumir sustancias y eso también me llevó a llegar a caer a centros de rehabilitación en su momento. Pues sí, hoy en día sigo luchando por ese lado, o sea, porque pues las adicciones ya son otro rollo y sí es algo ya más fuerte. Entonces hoy en día, a pesar de yo tener mi diagnóstico, sé diferenciar entre que eso es muy aparte de mi vida, porque si lo trato de convertir como en toda mi personalidad, pues va a ser como un ciclo de nunca acabar, o sea, referente a las adicciones y referente a que pues literalmente caía un anexo, o sea, yo caía un anexo por justo tener esta parte del TLP y fue algo muy traumático para mí porque yo siendo una persona de la comunidad, para mí fue muy incómodo porque pues de pronto sí había comentarios de muchos hombres, o sea, porque yo estuve en un centro de rehabilitación de puros hombres. Discriminación y acoso y así. Ajá, acosos o cosas así, pero el mismo abandono y la misma soledad que yo sentía en ese momento me hizo refugiarme en hombres que conocí ahí mismo. Entonces, pues sí, fue algo muy traumático porque incluso saliendo de mis rehabilitaciones me enfocaba más en esos hombres que en sanar o en rehabilitarme literalmente, porque me refugiaba mucho en las personas y siento que esa es mi red flag, por así decirlo. O sea, es algo con lo que todavía trato de luchar, o sea, de esa parte de refugiarme en personas, porque no solo me he refugiado también en hombres, o sea, pues en hombres anexados, sino también en amistades, o sea, amistades que pues también digamos que no son muy buenas. No sé, yo tengo este complejo de salvador cuando pues realmente el que se tiene que salvar a sí mismo soy yo. Hasta hoy en día es algo con lo que sigo luchando, esta parte de refugiarme en personas pues que están hasta igual o peor que yo y no lo ven o no lo tratan como yo me he tratado, como yo he tenido las oportunidades de tratarme, y esas personas pues realmente no lo ven o lo ven como algo normal, simplemente así es su estilo de vida. Pero pues sí, creo que eso es lo que más me ha llevado de encuentro, el tener TLP, el tener borderline, también refugiarme mucho en estas amistades o en estas personas, porque me he olvidado muchas veces de mí mismo por querer encajar en esas amistades, agradar, pertenecer, sí. O puedes tener esta misma aprobación de, como en este caso te digo, de los hombres anexados. O sea, sí ha sido muy, pues sí, fue esta parte muy traumática en mi adolescencia, la verdad, porque cuando pasa esto de que me caigo a un centro de rehabilitación, pues ya yo sentía que no había ninguna salida más que eso, cuando pues realmente no fue así. O sea, ya con el tiempo yo fui tratando mi enfermedad también, porque la adicción también es una enfermedad. Eso sí es muy importante también de tocar. Tengo una duda. Cuando te diagnostican con TLP y que estabas como en esta parte también de la adicción, ¿no te dices que hay un nombre que se le llama diagnóstico dual? ¿No te dicen que tienes esto? El diagnóstico dual es tener una enfermedad mental y una adicción a la par. Wow, nunca me lo han mencionado. Todo un síntoma de un TLP, o sea, todavía involucrarse en cosas de riesgo para... Oye, sí es cierto, las conductas de riesgo. Eso es otra cosa que hace un TLP. Yo me acuerdo que yo hacía estas cosas, ya no, pero no quiero profundizar en qué tanto riesgo me pone. Y había situaciones en las que, como de que, pues, como que no piensas, o sea, no estás como que con mente fría, como que con claridad, es como de, chinga su madre, y el impulso, y hacer muchas cosas por impulso, eso también es muy de TLP, sí. Ser súper impulsivo, ¿verdad? Sí, la impulsividad, o sea, yo me catalogo como una persona demasiado impulsiva, o sea,
no tengo paciencia para nada. O sea, es Por todo dos. o nada. O sea, sí, yo también siento que no tengo mucha paciencia. A esta altura de mi vida sí controlo mis impulsos. ¿Tú? Igual, o sea, ya últimamente también, no sé, me pongo a pensar. Por eso digo que es muy importante esta parte de la terapia dialéctica conductual, porque ya sé diferenciar entre el pensamiento y la conducta. Ok. Y eso es muy importante porque al mismo tiempo cuando quieres ser impulsivo en alguna conducta autodestructiva, pues ahí es cuando debes entrar tú en, pues sí, y decir, ¿sabes qué? Mejor voy a canalizar esta emoción en otra cosa. Y eso es muy importante también. Protagonistas de su locura y de su libertad. Si ustedes están diagnosticados con TLP o se identificaron con algo de lo que dijimos, a lo mejor no todo, a lo mejor una partecilla o no sé, no se vayan a autodiagnosticar, por favor. Vayan a terapia, busquen, hagan una cita con el psicólogo, con el psiquiatra, con quien ustedes quieran que les acomode mejor, y para que vean si realmente tienen este trastorno o a lo mejor es otra cosilla. Pero porfa, no se autodiagnostiquen. Si ya tienen este diagnóstico, por favor, quiero que se recuerden que es parte de su historia, pero no, definitivamente no describe el final de lo que tienen que hacer aquí, de lo que van a vivir, de lo que van a pasar. Sí, claro, o sea, cada quien lleva su proceso y nunca es lineal, y más para nosotros las personas con TLP, porque muchas veces podemos estar ya muy bien y demostrarle a la demás gente que estamos bien, y al otro día podemos estar así, o sea, teniendo una crisis. Mi mayor consejo es eso, que les puedo decir: nunca se sientan mal por tener una recaída, porque la recaída es parte del proceso, y jamás dejen que la culpa los invada. O sea, eso es muy importante. Pasa inconscientemente, o sea, cosas que no queremos hacer. No están solos, por favor, pidan ayuda, y más si están en un momento en el de que están pensando en hacerse daño o quitarse la vida. Algo tienen que venir a hacer aquí. Y si no saben qué es lo que tienen que venir a hacer aquí, recuerden que ustedes son los protagonistas de su vida, y tal vez están viviendo esto porque son el guerrero favorito de Dios, aunque es de la verga ser el guerrero favorito de Dios. Sí, realmente no pedimos ser los guerreros de Dios. Sentir una emoción no siempre está bajo nuestro control, y sobre todo cuando se sientan las emociones súper intensas. Pero aprender el saber qué hacer con esa emoción se puede convertir en nuestro proceso para sanar, que, como dijo Dani, no va a ser lineal, pero hay que echarle putazos a la vida. Y recuerda que eres un ser humano en reparación y protagonista de tu locura y de tu libertad. Porque no sé si te ha pasado de que, es que estás loco, estás loca, o que, o sea, como que digan esas cosas. Es, o sea, sí, pero la idea de este podcast, o por el que surgió, es que si tú estás viviendo con alguna condición, con una enfermedad mental, con TLP, con depresión, con ansiedad, con lo que sea, tomes esa parte en la que dicen que, no sé, por ir al psiquiatra, por ir al psicólogo, por ir a terapia, es como de que estás loco. Pues sí, o sea, estoy loco, y que te valga verga. ¿Por qué? Porque yo quiero que esa locura que están haciendo como que su personalidad, o que tienen rasgos de alguna condición, una enfermedad, no quieran como que invadirla o hacer como que no existe, sino que la acepten y que aprendan a que esa locura que nos dice la gente de porque estamos locos, puedan sobrellevarla, aprender, y que puedan incluso con eso tener una vida plena. Suscríbanse aquí al canal de mi amiga Aide, que a mí me ha ayudado mucho, o sea, sus episodios, la verdad, a entender muchísimas cosas sobre mi enfermedad. Síganme en mis redes sociales, por favor, y compartan este video a quien creen que le pueda servir, a quien le pueda ayudar, o no sé, si tal vez le da como que curiosidad, o más que curiosidad, siento que es como morbo el ver a dos personas, una que fue diagnosticada y una que está diagnosticada con TLP, el cómo son, el qué hacen, el qué dicen o qué han vivido. Compártanlo, por favor. Por favor, dejen en los comentarios si se identificaron con algo de lo que hablamos, o no sé, dejen su opinión, fúnenos, la verdad no nos importa. No se autodiagnostiquen. O si se han autodiagnosticado, incluso coméntenlo. Cualquier comentario va a ser súper bueno. Los vemos en los ve Aide en el siguiente episodio. Bye.